Hola a todos. Eh, Quiero compartir con ustedes esta mirada de la humanización en salud. Digamos que una mirada de un psiquiatra. ¿Quién? La mía. Soy Juan Carlos Castro Navarro, un servidor. Y el plan de esta charla va a ser que voy a empezar brevemente por los agradecimientos, que discutamos un momento sobre cómo entiendo, cómo veo y cómo quisiera que reflexionáramos de la humanización, es decir, algo de una definición, el qué es la humanización. Luego entonces pasar a que nos preguntemos por qué ejercer la humanización, para qué ejercer la humanización y finalmente cómo ejercer la humanización. Entiendo que mi charla está haciendo un reemplazo de otra conferencia, entonces pues debido precisamente, llamémoslo como a ese cambio de planes, pues entonces nos estamos haciendo un ajuste y ese ajuste pues me permitió a mí esta laxitud, pero igual les garantizo que todo lo que vamos a discutir hoy tiene que ver con el paciente de salud mental, pero con cualquier paciente que podamos atender en salud en general. Entonces vale la pena que lo veamos así, que lo veamos como una mirada general. Espero que sea de su utilidad y de su agrado. Entonces quiero empezar por agradecer a la Academia de Medicina de Caldas y obviamente a la Universidad Autónoma que favorece la plataforma, que permite la plataforma para que este diplomado se dé, por la invitación que me hicieron y de nuevo espero estar a la altura de la misma. Entonces empecemos. ¿Qué es la humanización, cierto? La humanización, según el diccionario de la Academia de la Lengua, es la acción o el efecto de humanizar. Entonces, pues ahí quedamos como cortos. Entonces, si vemos qué es humanizar, nos dice que es hacerse humano, familiar, afable de alguien o de algo. Entonces, hacer humano, familiar o afable, el ejercicio de la salud sería como la definición única y exclusivamente si buscamos pues el sentido etimológico o el sentido de las palabras. También dice que adicionalmente podría tratar de hacerse benigno, ¿no? Como ablandar, desenojar, suavizar, entonces lo vamos entendiendo el término, o sea que humanizar sería como suavizar las cosas. Sin embargo, si nos quedamos en una perspectiva un poco más amplia, pues de algún modo, cuando hablamos de humanizar, lo que podríamos estar implicando es como dejar de ser animal, ¿no? Acercarnos más a lo humano y entonces dejar de ser más animal. Y ahí es donde yo tengo que confesarles que no estoy muy a gusto con el concepto, no con el concepto, perdón, con el concepto sí estoy de acuerdo, con lo que no estoy muy a gusto es con el hecho de que definamos el ejercicio de la salud desde una perspectiva ética, bioética, desde una perspectiva de la calidez del trato y sobre todo de la calidad de la atención, que nos limitemos a llamarla humanizada. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Porque si hablamos de conductas humanas, pues el ser humano se puede destacar por hacer muchas cosas que los otros animales no hacen. Y podría poner ejemplos muy de la actualidad, pero obviamente para evitar controversias prefiero este, que vale la pena siempre recordarlo, que vale la pena que no se nos olvide hasta dónde puede llegar la capacidad del ser humano para la maldad. Y aquí tenemos una imagen de Auschwitz, del campo de concentración de Auschwitz, en donde los nazis llevaron no solo a los judíos, sino a los gitanos, a las personas de otras razas, a las personas que eran opositoras al régimen, en todos los campos de concentración que se formaron a lo largo de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si humanizar es hacer eso, pues preferiría que más bien dijéramos que deberíamos entonces animalizar el ejercicio de la salud, ¿cierto? Pero para ese mismo ejemplo, entonces quiero mostrarles esta imagen de un museo que abrió sus puertas relativamente recientemente en Berlín, en el pleno corazón de Berlín, y que es el Museo de los Héroes Silenciosos. Y destaca a las personas que de nacionalidad alemana, y especialmente a las de nacionalidad alemana,
que protegieron judíos, que recibieron en sus casas a niños judíos, que dijeron que eran de ellos a un riesgo gigantesco personal y de sus familias enteras, y que como su nombre lo indica eran héroes silenciosos. Entonces, ahí veríamos cómo en el mismo país, en el mismo tiempo histórico, los mismos seres humanos tienen la capacidad de hacer cosas monstruosas o la capacidad de hacer cosas hermosas. Entonces, obvio que uno podría decir, bueno, entonces peguémonos de este ejemplo para hablar de la humanización en salud. Y obviamente que quisiera que lo dejáramos ahí. Entonces, bueno, ya ahí ya cada uno va haciéndose su concepto de qué sería mejor, ¿no? De pronto los animales no se hacen daño tan catastróficamente como nosotros. Otra situación que podríamos ver que tendría como un buen sentido el término de humanización es también el tratar de hacer menos mecánico, ¿no? El tratar de hacer más cálido, más propio el ejercicio de la salud de los humanos y menos de los robots. Desafortunadamente lo que sucede, y como vamos a ver, es que muchas de las acciones humanizantes muchas veces no dependen realmente del personal de la salud, sino de las instituciones o de los sistemas de salud como tal. Y de hecho, ahorita que veamos dónde se retoma en la modernidad el concepto de la humanización de la salud, vamos a ver que la primera persona que habló de eso habló fue del hospital humanizado y no del servicio de salud refiriéndose solo a las personas que lo prestaban, sino a todo el aparato clínico y obviamente los sistemas de salud como tal que deberían prepararse para ser humanos. Porque en un escenario así es muy difícil que la atención sea humanizada y desafortunadamente es lo que vemos en los sistemas de salud. Eh, Ahorita está muy de moda decir que el sistema de salud de nuestro país es malo y que no estoy diciendo que sea perfecto y que obviamente requiere ajustes, pero a veces el que dice que el sistema de salud colombiano es malo solamente demuestra que no ha viajado, que no ha leído y que no ha comparado contra incluso los que están aquí muy cerca. ¿Que tiene cosas por mejorar? Sí, claro que sí. Y probablemente esta sea una, el atiborramiento de los servicios, que como en una línea de producción, pues sí deshumaniza los servicios y hace que muchas veces el primero que sale pagando eso sea el personal de salud. Entonces ahí hay otra reflexión que de nuevo nos permite decir, bueno, ¿hasta dónde la estamos humanizando o la estamos mecanizando, ¿no? Ya si entramos en un poquitico de perspectiva histórica, este es precisamente el texto que dentro de la conferencia me dijeron, bueno, y por favor aporte una lectura. Yo decidí aportarles precisamente el artículo de Leone. Y aquí lo que quiero señalar es de dónde salió el concepto nuevamente, porque si se leen el artículo, el tema de humanización de la salud es un tema bastante antiguo, ¿sí? Pero que el relanzamiento del término humanización en salud de manera moderna es hacia el año 1980 y 81, en donde Pierluigi Marchesi, que era el superior general de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, escribió este libro, que básicamente se traduciría como para humanizar el hospital, ¿no? Y él decía esto: humanizar es una acción que cambia las relaciones, las comunicaciones, la vida afectiva del hospital, y seguía diciendo, pero luego retomo acá, los sentimientos de todo el hospital, incluyendo el personal de salud, van dirigidos al paciente hacia su bienestar. El paciente es el centro del hospital. Yo pienso que esto es bien bello, bien ilustrador. Obviamente volvemos al tema de la discusión de la palabra humanización, pero ya nos va dando unas luces claras de lo que realmente deberíamos entender por el concepto de humanización en salud, ¿no? Fíjese que no se refiere solamente a la humanización de los que se están capacitando en este momento, de los que hacemos directamente la atención, sino también el hospital, el sistema de salud, debe permitir que la humanización se ejerza y debe ser humanizado en sí mismo, o de lo contrario, pues al final, por muy cálida y por muy buena que sea la atención del médico, pues se va a terminar desdibujando, y de las enfermeras y de los enfermeros y de los terapeutas, etcétera, ¿no? Que esto es de todo el equipo de salud. Pero si el sistema, si el hospital, si la clínica, si la IPS no tienen esto también como una meta, pues se va a perder.
El proceso incluye el quehacer que va desde que éste sea acogido por el otro a mejorar la relación, la seguridad del paciente y a evitar los errores. Entonces ya vemos que esta ya incluye los elementos de calidad en la atención. Y esto se termina de ver mucho, por ejemplo, con el proceso de acreditación, que es la máxima, como el máximo galardón al que deberían apuntar todas las instituciones prestadoras de salud en estar acreditadas. Y lo quiero leer rápidamente. Las instituciones prestadoras de servicios de salud en el proceso de planeación de la atención deben tener una política de atención humanizada que incluya criterios para el paciente y el personal. Deben tenerse en cuenta, entre otros aspectos, la privacidad. Entonces, que los consultorios estén diseñados para respetar la privacidad, que los procesos de la calidad de la historia clínica, de la seguridad del sistema de información de la historia clínica permitan esa privacidad y esa confidencialidad. Mire, por ejemplo, ahí, la definición de horarios de visita, que eso muchas veces no compete al personal de salud que directamente hace la prestación del servicio, pero que si nosotros ya vamos diciendo, bueno, si a mí me enseñaron en ese diplomado y yo sé que en los criterios de acreditación dice que las visitas deben ser como los pacientes se sientan cómodos, que realmente se sientan beneficiados. No, que estamos en pandemia y no se pueden visitas. Bueno, entonces traigamos las tablets, traigamos los celulares con WhatsApp para las videollamadas. Fíjese que ya vamos viendo que no es solo lo que hace el médico, sino la institución en su totalidad, ¿no? El manejo de la información entregada, ahí ya tenemos mucho que ver en cómo comunicamos y eso lo vamos a ver al final en el cómo humanizar, ¿no? Acuérdense que aquí estamos en el qué sería la humanización. La administración de medicamentos en horarios articulados con el reposo de los pacientes. Ojalá eso se pudiera tener en cuenta incluso en las unidades de cuidado intensivo, ¿no es cierto? Las condiciones de silencio, de hotelería y confort. Mire que eso es más del hospital que del mismo personal de salud, aunque obviamente nosotros, pues no poner el celular con reggaetón en la estación de enfermería, ¿cierto? La infraestructura física, las condiciones locativas y tecnológicas que promuevan la atención oportuna y la reducción de las esperas. De nuevo, vemos que ahí vamos al hospital humanizado y no solo al personal de la salud humanizado, ¿no? Las estrategias de orientación y cuidado con elementos lúdicos, los elementos que permitan la diversión de los niños, si se pueden con espacios abiertos, que permitan la interacción del equipo de terapia ocupacional, pediatría, etcétera, ¿cierto? El respeto por el cuerpo del paciente fallecido, el apoyo emocional a los familiares y el desarrollo a todo el personal, no solo al personal asistencial, al personal administrativo, el personal de seguridad de los hospitales. Fíjese que ahí dice todo el personal, especialmente ojalá los gerentes, las personas de la parte administrativa que no son médicos, que no vienen de una formación de salud, tienen que tener un entrenamiento, una concepción clara de lo que es la humanización. O de lo contrario, fíjese que los criterios de acreditación no se van a dar y por ende, pues no de humanización. Entonces esta es una diapositiva que yo les invito a tener mucho en cuenta. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Por qué humanizar mi ejercicio profesional? Pues hombre, si hasta aquí hemos venido en sintonía mental, pues la respuesta creo que es muy sencilla y es porque es lo correcto, porque es lo correcto de hacer. Pero yendo un poco más allá, yo les quiero compartir la experiencia mía con la lectura de ese libro de Fernando Savater que se llama El valor de elegir. Y un mensaje que encontré profundamente bello en ese libro es que Savater dice que el ser humano, por su propia condición, está sometido a un sinnúmero de situaciones que no puede controlar y que debe reconocer que no puede controlar. Entonces, si hablamos intencionalmente de catástrofes, pues los seres humanos no pueden controlar la presencia de un terremoto. Los seres humanos no pueden controlar la presencia de un huracán, de una inundación, etc. Esas son las calamidades que tenemos. Podemos prepararnos y nuestros estados deben estar lo mejor preparados. Entonces las normas de construcción con sismoresistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final son cosas sobre las que no decidimos. Pero por ejemplo, la violencia, la guerra, finalmente son situaciones por las que optamos. Por ahí anda rodando el
documento video de Diana Uribe invitándonos a todos a reflexionar sobre el tema de la paz, ¿cierto? Entonces yo puedo elegir apoyar la paz. Y al elegir apoyar la paz, yo estoy eligiendo positivamente no solo para mí, sino para las generaciones que vienen después de mí. Entonces Sabater dice que al final las elecciones éticas, sobre todo en lo que tiene que ver en política, porque la política le puede cambiar la calidad de vida a las personas. Y no solo la política como el ente gubernamental, sino, por ejemplo, precisamente las políticas del hospital, como si un hospital opta, elige, ahí volvemos al tema del valor de elegir, elige realmente comprometerse con la humanización del servicio, cómo empieza a impactar positivamente en la vida de las personas. Entonces, quiero dejarles esas dos respuestas, porque hay que humanizar el ejercicio profesional, porque es lo correcto, y porque cuando yo elijo las cosas sobre las que sí puedo modificar claramente el futuro, cuando yo elijo modificar a través de mi ejercicio profesional ético, mi futuro y el de los demás, yo estoy optando por un beneficio real, palpable y que puede modificar el ahora y el futuro. Entonces, humanizar es verdaderamente una elección ética. Pero viene otra pregunta interesante, ¿y para qué humanizar? Y si la respuesta del por qué es porque es lo correcto, el para qué es porque literalmente nos conviene. ¿Y en qué sentido nos conviene? Nos conviene en el que datos claros que tiene FEPASDE, que aprovecho y les recuerdo a todos los que solo tengan una póliza de responsabilidad civil, que cuando uno se afilia a FEPASDE, uno no solamente se está afiliando por una plata, por un monto, porque a veces criticamos mucho, oiga, pero no parece tanto lo que me cubre, a veces hay pólizas mucho más baratas que FEPASDE que me cubren muchos más salarios en caso de una calamidad. Sí, pero lo que usted realmente contrata con FEPASDE es un pool de abogados entrenados en defender médicos que se ayudan entre ellos, que cuando usted tiene un evento que está relacionado con la pediatría, le nombran un pediatra para que mire la historia clínica, para que vean qué fue lo que ocurrió, hacer el análisis, asesorar al abogado que le va a llevar a usted su caso. Entonces lo que uno realmente paga es eso. ¿Y por qué? Porque todos sabemos que estamos en un medio en donde las demandas médicas son una realidad. Y los datos de FEPASDE son contundentes en demostrar que la inmensa mayoría de las demandas médicas, de los procesos éticos que inician ante el colegio, ante el Tribunal de Ética de los pacientes, todos arrancan más que en un error médico, en una mala interacción con el paciente. Entonces, ¿para qué humanizar mi ejercicio profesional? Porque me conviene, porque de alguna manera me ayuda a intentar controlar el riesgo médico legal. Tanto es así que FEPASDE, y ahí está el link para que lo busquen, lo descarguen. FEPASDE tiene todos sus libros gratis en la plataforma, y un libro que yo creo que es de lectura obligada para nosotros es este, que se llama El Decálogo para un ejercicio médico responsable, ético y seguro. Y a través de 10 casos en donde un médico y un abogado analizan la historia de casos reales, de demandas reales, obviamente un poco tergiversadas, para respetar pues tanto los pacientes como los médicos que estuvieron relacionados con esos casos, pero son historias reales. Y entonces, dentro del decálogo vamos a ver cuántas de esas acciones están humanizadas. Primero, nunca deje de estudiar. Si usted no tiene una buena calidad técnica, usted no va a brindar una buena atención humanizada. Usted tiene que ser el mejor médico posible, estar actualizado, mantenerse al día. Olvídese del reloj. Complicado, si vieron la foto que les puse del servicio de urgencias, precisamente esa es una de las cosas en donde el atiborramiento y el poco personal de salud que contratan muchas veces las instituciones, pues hace que se deshumanice la atención, pero eso nunca nos va a defender a nosotros, es decir, nunca vamos a poder decir, no, es que esa noche había muchos pacientes, hay que tratar de dedicarle a cada paciente el tiempo que nosotros más podamos, y ahí hay que ser sabios en hacer un triage mental, y decir, este está más grave, este está un poco menos grave, venga, yo me trato de apoyar y pedir ayuda si es necesario. Siempre cuando yo daba el seminario de urgencias de psiquiatría a los internos, siempre les decía, a un rural usted va literalmente ahí sí a ser amigos, no vaya a ser las del famoso personaje ese que alguna vez en un reality de esos dijo, yo aquí no vengo a ser amigos, ¿no?
en el rural y en todo lado llegue a tratar bien, a hacer buenos amigos, a apoyar a sus compañeros, porque hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Si a mí me apoyan en un turno, es posible que el día que yo llame y diga, venga, me pueden ayudar, seguramente lo vayan a hacer. El tercero es el más claro, desarrolle una buena relación con su paciente. Si usted no desarrolla una buena relación con su paciente y con sus familiares, lo más seguro es que usted va a terminar en un proceso como mínimo ético y si no penal. Entonces tenga cuidado con esto. Humanice su atención, es el que nos invita a ese tercero. Cumpla con el consentimiento informado. Una situación fundamental de la autonomía es respetar, perdón, una situación fundamental de la humanización es respetar la autonomía. Y uno de los elementos que permite respetar la autonomía es el consentimiento informado, no el papel, ¿no? El papel es fácil de firmar. Es el proceso por el que usted ilustra al paciente para que tome la mejor de las decisiones. Yo siempre coloco este caso. Piensen ustedes en una persona que no tenga ningún grado educativo, que lo remiten de un municipio a una clínica de tercer nivel, el cirujano baja, el señor tiene un dolor abdominal, le hacen la ecografía, es altamente sugestiva de una apendicitis, el cirujano le brinda la información al paciente en los términos que él cree que se va a dar a entender, y el paciente dice, ah, bueno, muchas gracias, pero yo me quiero ir porque yo no me voy a dejar echar cuchillo, yo me dejo dar medicamentos, pero yo cuchillo no me dejo echar. Y entonces a veces nos ponemos en la obstinación de que es que este señor es obstinado y cuando el obstinado está haciendo es uno, no, hay que saber llegar para que la persona de verdad verifique el conocimiento y que pueda tomar una decisión verdaderamente informada. Eso es respetar autonomía y al respetar autonomía estamos haciendo un ejercicio humanizado en donde vemos al otro por lo que es. Permanezca al lado de su paciente, de nuevo ahí muy el tema del tiempo, admita sus limitaciones, proceda con prudencia, actúe con coherencia, registre todos los sucesos en la historia clínica, llevar buenas historias clínicas, de nuevo otra vez el tiempo, entonces a veces tenemos que pasar más en el computador que con el paciente, cada vez más. Hace un tiempo ya estuve participando en un proceso de selección de un sistema de información de historias clínicas para una IPS y dentro de los participantes había uno que ofrecía ya las historias dictadas, ¿no? Donde con un programa muy avanzado para reconocimiento de voz, incluso para ir grabando casi que la totalidad del encuentro, que en psiquiatría sería fundamental para también la versión del paciente, y lo transcribía a la historia clínica inmediatamente, pero pues el costo obviamente era en ese momento imposible, pero tal vez en algún momento esa tecnología cada vez se vaya haciendo más barata y nos facilita tener buenos registros de historia clínica, pero estar al lado del paciente y humanizar la atención otra vez. Informe la ocurrencia de todos los eventos adversos. Entonces, ¿para qué humanizar mi ejercicio profesional? Porque me conviene. Ahora viene la última pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo humanizo mi ejercicio profesional? Este que es un texto bien interesante escrito por un psiquiatra precisamente, llegaba como a esta conclusión, y es que el tema es que la humanización, uno puede hacer el diplomado y puede llenar la cabeza de ideas y puede empezar a generar gestión del cambio en las personas, pero el tema es que yo ahí solamente voy a enseñar un conocimiento o puedo lograr que la persona tenga alguna habilidad. Pero para una medicina humanizada, uno tiene que tener el tema del carácter y del temperamento, y los que se acuerdan de psiquiatría, esos son los dos componentes de la personalidad. La personalidad no es estática, como a veces nos llenamos de la idea, obvio que después de los 21 años tiende a solidificarse y es un poco más difícil cambiar, pero nunca es imposible cambiar. El tema es que la humanización no es un tema solamente cognitivo y de habilidades. El tema es que detrás de la humanización está también mi estructura de personalidad, es decir, mi temperamento y mi carácter. Y ahí es donde uno tiene que hacer esfuerzos grandes para que precisamente el carácter, que es la manera en la que yo pienso la vida, me ayude a moldear el temperamento, que es la manera en la que yo siento la vida, para que mi ejercicio sea humanizado. Ahí el mensaje es como desesperanzador, pero yo antes quiero ponérselos como esperanzador, pero comprendiendo que es un tema que no es solo de capacitación, es un tema en donde definitivamente uno tiene que hacer un esfuerzo profundo y significativo. Si por mis esquemas de comunicación yo soy muy dado de pronto a la hostilidad o al regaño o al sermonear, eso lo tengo que ir cambiando y mejorarme constantemente, porque a todos
todos nos llega el paciente que nos tensa, a todos nos llega la situación que nos pone al borde, y ahí es donde más hay que acordarnos de ir moldeando esa estructura de la personalidad. Ahora, obviamente que para no dejárselos ahí en abstracto, pues quisiera ponerles algunos ejemplos. Y es claro que los seres humanos aprendemos por el moldeado, ¿cierto? El aprendizaje vicariante, que es lo que pretende mostrarles la imagen. Entonces, ¿qué modelos podríamos utilizar? Bueno, obviamente este señor es uno. Este es el de verdad, no el de la película. La vida del hombre es igual de interesante. La película transmite cosas muy interesantes sobre la vida de él, algunas críticas. Y por supuesto yo no les estoy diciendo que tienen que ponerse una nariz roja para ir a atender a los pacientes, pero lo que sí les quiero decir es que el corazón y la humanidad de este señor es una cosa que yo sé que nadie discute. Entonces ahí está nadie más y nada menos que el doctor Hunter Adams, más conocido como Patch Adams. Todavía está vivo. Vale la pena que revisemos su vida y que miremos qué ejemplos de su ejercicio nosotros podríamos traer a nuestro ejercicio profesional. Yo no puedo dejar de mencionar a esta señora. Ahí está ella con su lamparita, y por eso el símbolo de la enfermería es una lamparita, precisamente por ella, que es nadie más y nadie menos que Florence Nightingale. Y ella es una pionera de la humanización, y en un momento en donde la atención era bastante deshumanizada. Entonces también ver los ejemplos de la historia de vida de ella nos puede ilustrar. Y el siguiente yo sé que les va a parecer raro, pero escogí esta imagen porque el hombre intencionalmente está de espalda. Esta es de una película muy famosa, que es de la película Ben-Hur, y pretende rescatar o recrear, perdón, el sermón de la montaña. Yo les garantizo que no soy pastor, no, eh, crecí en una cultura católica, obviamente como todo el mundo, pero les garantizo que no les vengo a dar aquí ninguna reflexión de tipo religioso, aunque ya cada quien lo introyectará como quiera. Pero esta historia que está en la Biblia, obviamente, pienso que es deber de todos los médicos, de todas las personas que trabajamos en salud, conocerla, porque vale la pena. Entonces, de esta sí se las voy a decir. Está en Marcos 3 y los versículos son del 1 al 6. Obviamente, dependiendo de la traducción cambia un poquito, pero a mí me gusta esta en particular. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Le acechaban los fariseos, los saduceos, el resto de la comunidad, le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Esto es bien interesante. Si ya se quieren meter profundamente en el cuento, a Jesús, una cosa que le estaban criticando mucho las sectas, que eran muy pegadas de lo que es para nosotros el Antiguo Testamento, y de todos los mandamientos que estaban en el Antiguo Testamento y de todas las recomendaciones que estaban ahí. Por ahí hay un caso muy bello en donde alguien le pregunta qué es más importante, la ley o el hombre, ¿cierto? Y él le dice que básicamente mi carga es liviana, yo solamente te pido que ames a los demás, y que ames a los demás como a ti mismo, ¿cierto? Ese mensajito es bien interesante, porque para Jesús lo que estábamos viendo es que el mensaje es, y por eso es tan difícil seguirlo. Él dice mi carga es liviana, pero probablemente era mucho más fácil cumplir todos los otros mandamientos que ese, porque es amar a todo el mundo, amar al prójimo. No solo a la familia de la gente, que es fácil amar, es amar al enemigo, el famoso, si si te golpean, pon la otra mejilla, ¿no? Entonces, Jesús de alguna manera era el rebelde, estaba casi que contra la norma, y un tema fundamental dentro de los mandamientos era el reposo en el sábado, donde no se podía hacer nada. Y entonces por eso el versículo 2, mire lo que dice: y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, esta parte es bien interesante: levántate y ponte en medio. Es decir, pone al enfermo en el centro. Y acuérdese que el tema de interpretar la Biblia, por eso es tan difícil, es que está llena de metáforas, está llena de cosas, y muchas veces Jesús, más que con sus palabras, habló con sus acciones. Entonces pone al enfermo en el centro, ¿no? Y les dijo, mirando a todos los otros, que
Esto no lo puedo garantizar, pero a mi juicio de las cosas eso incluía probablemente también a los apóstoles, que ustedes saben que al final, cuando llegó el momento, varios lo negaron, ¿cierto? Entonces les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero todos callaban, ¿no? Todos se quedaron callados. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, la mano le fue restaurada sana. Salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. No voy a cambiar el tema. Precisamente dentro de los muchos héroes silenciosos que hubo en la Alemania nazi, fueron muchos los médicos que se negaron a entregar sus pacientes, especialmente los que tenían patologías mentales, que cuando se los llevaron a la fuerza se fueron con ellos y nunca más regresaron. Recuerdo mucho en una celebración de unas insignias de la Universidad de Caldas, cuando el doctor Orlando Mejía mencionó el ejemplo de cuando a muchos médicos los presionaba el partido nazi para que dieran cosas sobre información de los pacientes o para que entregaran pacientes o para que con sus teorías facilitaran temas de la eugenesia y que muchos se limitaron simplemente a entregar una copia del juramento hipocrático, ¿no? ¿Qué quiero decir con esta conexión? Que una de las razones, por lo menos dentro de la versión que hace Marcos de la vida de Jesús, es que a Jesús lo terminaron colgando de una cruz, lo colgaron de un palo, entre otras cosas, por esto. Es decir, por hacer el bien, aún haciéndolo un sábado. Y por sanar a alguien en un momento en el que lo necesitó, poniendo a ese alguien en el centro. Entonces, la vida de Patch Adams, la vida de Florence Nightingale, está llena de ejemplos y pero este es uno que muchas veces se nos pasa a los médicos y que seamos católicos, cristianos, creamos que Jesús es el Hijo de Dios o sencillamente que era alguien iluminado, porque creo que en eso sí nos podemos poner de acuerdo todos, que fue un hombre que para su tiempo estaba bastante adelantado. Es un ejemplo que vale la pena que nos sepamos y que reflexionemos, y a mí me ayuda mucho a recordarme cada día a humanizar mi ejercicio. Entonces, este que obviamente no es, este es un cuadro del Greco que es la curación del ciego, entonces, pero si ustedes miran ejemplos de Marcos 3, casi siempre ponen este, porque es bien interesante, porque si ustedes ven a la derecha del cuadro, pues a la derecha de nosotros, de que estamos de frente al cuadro, están ahí los que están preguntándose y conspirando con él y mirándolo, ¿no? Y él con el enfermo en el centro sanándolo. En este caso, pues devolviéndole la vista. Entonces, llévense esa imagen en su cabeza, pero sobre todo en sus corazones. En resumen, si me preguntan a mí, bueno, ¿y cuál es la mejor técnica? Entonces, ¿cómo es el mejor cómo humanizar desde la perspectiva humana? Pero recordando que es muy importante que nosotros tengamos ese apoyo del hospital, de la IPS, de la clínica, de todo el aparato de salud para que realmente se pueda humanizar la atención en su totalidad, pero en lo que por lo menos podemos hacer nosotros, acuérdense, como el valor de Sabater, el valor de elegir, la palabra más bella es esta. La compasión, ¿cierto? Que significa literalmente sufrir junto a ti, es un sentimiento humano que se manifiesta a partir del sufrimiento del otro. Es más intensa, esto ayer jugamos con palabras, pero yo simplemente voy a decir que es intensa, describe el entendimiento emocional del otro y es combinada con un deseo de aliviar el del otro. Entonces, la compasión es el sentimiento que nos tiene que mover a todos los que trabajamos en salud, y si tenemos ese sentimiento, ahí vamos a estar moldeando ese carácter y ese temperamento para poder hacer nuestro ejercicio más humano. Y ya llevado a la práctica, yo les diría que los tips, que acuérdense que esto no es más que una mirada desde la vida de un psiquiatra, de la humanización. ¿Cómo se los resumiría yo? Primero, la ética de mínimos. ¿Cuál es la ética de mínimos? ¿Cierto? La frase que usted abre de cualquier cajón y salta y es, no le hagas a otros lo que tú no quieres para ti, ¿cierto? Yo me acuerdo mis profesores en la carrera de medicina, varias frases se me quedaron. Una de los ginecólogos y era, cada vez que usted examine a una mujer, acuérdese de su mamá, acuérdese si tiene hermanas, acuérdese, ahora yo digo, si tiene una hija,
¿Cómo quisiera que un ginecólogo, que una ginecóloga examinara a su hija? Entonces, así, con esa misma ética y con ese mismo respeto lo tiene que hacer usted. ¿Cómo quiere que un médico trate a su familia? Trate usted a sus pacientes así, ¿cierto? Trata a los pacientes como si fuesen de tu familia, sin perder obviamente la objetividad, ¿sí? Pero siempre esa ética de mínimos, no le hagas a otros lo que no quieres para ti. Elijan como nos propone Sabater, elijan cambiar lo que es cambiable, lo que no podemos cambiar, pues listo, pero lo que podamos cambiar, cambiémoslo en beneficio de los demás. Y estas claves que son el manejo de la contratransferencia, las técnicas de entrevista, la comunicación asertiva en situaciones límite y el entrenamiento en dar malas noticias. Entonces, ¿yo qué me permito? Hay un canal de YouTube que quedó desde la época en la que por la Universidad de Caldas, cuando yo era docente, tuvimos que subir las clases a plataformas de este tipo para poder ayudar. Y finalmente, como casi todo lo que se subió en la pandemia y se quedó, con el tiempo obviamente sé que se desactualizará. Digamos que muchas de estas cosas tienen la ventaja de que son difíciles de desactualizarse porque la mayoría no se hablaba de medicamentos. Pero si ustedes buscan Juan Carlos Castro Navarro en YouTube y buscan esta lista que se llama para estudiantes de semiología psiquiátrica, entonces ahí van a encontrar el semio entrevista 1, semio entrevista 2, y ahí van a encontrar de cómo hacer mi ejercicio más humanizado. Si buscan la lista de estudiantes de terapéutica, ahí van a encontrar el de asertividad y el seminario de dar malas noticias. Y si buscan el de urgencias en psiquiatría, en el de urgencias en psiquiatría está la intervención del paciente en emergencia comportamental. Y como van a ver, es precisamente tratando de humanizar una de las situaciones más difíciles que tiene la humanización, uno de los retos más grandes, que es la emergencia comportamental. Cómo hacer un proceso de inmovilización, pero hacerlo humanamente y respetando todos los principios éticos que una situación tan delicada como esa demanda. Entonces ahí la invitación es, para no prolongar, porque si no, pues si nos pusiéramos a hablar de cada uno de esos tips, pues esta sería un seminario bastante largo, pero cada uno de esos seminarios les va a permitir mejorar con técnica y con conocimiento aquello que ya vamos a tener que reforzar de nuestro carácter y nuestro temperamento para ejercer mejor la humanización. Quiero cerrar con esta frase precisamente de Sabater, que dice así: después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en 3 virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Elijan el camino que es el correcto, con esa generosidad para con el paciente, para con el prójimo, haciendo el enfermo el centro de nuestra quehacer, y así va a ser muy humanizado. Muchísimas gracias.